Un cordial saludo, un abrazo fraternal, como siempre, y una muy calurosa bienvenida a ustedes, cada uno, que siempre están acompañándonos aquí con nuestro estudio de la palabra de nuestro Dios. Sobre todas las cosas, esto es lo que nosotros hacemos. Sean todos muy bienvenidos. Como siempre, le damos la bienvenida a nuestro ministerio. Escrito está Lucas 4.8. Ese es nuestro ministerio. Bienvenidos nuevamente a nuestro ministerio. Escrito está Lucas 4.8. Nos dedicamos a hacer estudios bíblicos. Escudriñamos las Escrituras. Nuestra invitación es a estudiar con nosotros. El tema de hoy se va a continuar la 70ª semana que comenzamos en el último estudio, pero va a ser entonces la segunda parte. Antes de comenzar, siempre elevamos una plegaria a nuestro Dios, así que lo vamos a hacer en estos momentos. Padre de eterna misericordia, te damos gracias, mi Dios, por tantas bendiciones recibidas de tu mano. Gracias, Padre, por la vida y por la salud. Gracias, mi Dios, por las bendiciones espirituales. Gracias por esta salvación tan grande que tú nos has regalado. Gracias por el privilegio que tenemos de compartir estas nuevas, buenas de salvación con otras personas. Ilumina nuestras mentes, mi Dios. Controla todo lo que se vaya a decir y hacer aquí. Que todo sea de tu agrado primeramente, y luego, mi Dios, también estimula las mentes para que se interesen en su propia salvación. Abre sus mentes también para que puedan comprender este maravilloso mensaje completo de salvación. Acompáñanos y dirígenos siempre en el glorioso nombre de Jesús. Amén, mi Dios, y amén. Bueno, parece que el estudio pasado le gustó a varias personas porque he recibido muchos mensajes acerca del estudio pasado, ¿verdad? Estamos muy agradecidos por eso, muchas gracias. Y por supuesto le invitamos a cada uno de ustedes a que nos continúen acompañando en nuestros estudios bíblicos, ¿ok? Vamos a comenzar rápidamente porque estos estudios como que el tiempo nos traiciona, ¿verdad? Se ponen bien interesantes. Lo primero que vamos a hacer es que antes de comenzar vamos a hacer un pequeño resumen de lo que estudiamos en el último estudio, la semana pasada, con el objetivo de que refrescamos y ahí mismo comenzamos el estudio nuevo, ¿verdad? Bueno, estudiamos entonces la teoría del rapto secreto, que es la misma teoría del arrebatamiento. Es lo mismo, rapto secreto y arrebatamiento, ¿verdad? La gran pregunta era de dónde los teólogos que diseñaron esta teoría sacaron los famosos 7 años, que se supone que van a estar desde el rapto secreto hasta que el Señor regrese en gloria, ¿verdad? Esos 7 años. Pues esos 7 años dijimos y lo demostramos que ellos lo sacan de la profecía de Daniel 9, específicamente Daniel 9 del 24 al 27. Esa es la profecía que se conoce como las 70 semanas, ¿verdad? Eso ya lo habíamos dicho. Estas son semanas de años. Y habíamos dicho que la palabra que se usa específicamente para determinar estas semanas es la palabra Shavua, ¿verdad? ¿Qué significa precisamente eso? Significa una semana de 7 años. Ese es el término que ellos le tienen a esa semana, ¿verdad? Semana de 7 años. Es decir, que en realidad las 70 semanas, como son de 7 años, multiplicamos aquí por 7 y
tenemos que el periodo completo de las 70 semanas son 490 años, ¿verdad? Ese es el periodo completo de las 70 semanas. Bueno, dijimos que aunque cuando buscamos Daniel 9 del 24 al 27, se especifica, bueno, no se especifica, pero se da a entender que la profecía es continua, ¿verdad? Continua. Porque en ningún momento la profecía dice que se tiene que interrumpir. En ningún momento la profecía dice que se va a interrumpir aquí y luego se sigue allá y pasa este tiempo o pasa aquello. No, no. La profecía es sencillamente, mire lo que dice. Vamos allá mismo a la profecía. Pero lo que la profecía en realidad dice es que la divide en 3 periodos. Primero, 7 años. Luego, 7 semanas. Luego, 62 semanas. Y por último, la última semana, 7 más 2, 69, más 1, 70. Aquí tenemos las 70 semanas. ¿Ves? Aunque las divide en estos periodos, no dice que va a ser interrumpida. De hecho, cuando ellos sacan el cómputo de las primeras 69 semanas, ellos lo que hacen es que suman los primeros 2 periodos, 7 semanas más 62 semanas, para entonces determinar las 69 semanas. ¿Qué es lo que ellos están haciendo? Están diciendo que los periodos, aunque se da en 3 periodos distintos, en 3 periodos diferentes, pero la profecía es continua. Se suman, ¿ves? Ellos están sumando 7 más 62, son continuas, 69 semanas. ¿Qué sucede? Que aunque la profecía es continua, ellos lo que hacen es, en su interpretación, ellos interrumpen la profecía en la semana número 69, al terminar la semana número 69. ¿Ves? Y entonces se interrumpe esa semana y la semana número 70 se pospone para el futuro. Se pospone para el futuro. ¿Lo ven? Pospone la semana número 70 ¿para cuándo? Ellos lo que dicen es que entonces la semana número 70 va a comenzar cuando ocurra el rapto secreto o el arrebatamiento. Ahí es que va a comenzar la semana número 70, o sea, la 70ª semana. De ahí el título, ¿ves? Y que esa semana, como supuestamente el Chabúa, de 7 años, ¿verdad? Pues va a durar 7 años. Y que al cabo de los 7 años, pues el Señor Jesucristo va a venir en gloria. Y que ese periodo de los 7 años, ellos dicen, interpretan, que es el periodo de la gran tribulación. ¿Ok? Básicamente, eso es lo que creen, en pasos generales, la teoría del rapto secreto. Ellos dicen que como se interrumpió en la crucifixión de nuestro Señor en el año 31 de la era cristiana, ellos dicen que lo que se hizo fue que se congeló, ¿verdad? Que se congeló la semana número 69, o sea, el último año de la semana número 69, ¿verdad? Se congeló. Entonces dicen que eso significa que nosotros hoy en día todavía estamos viviendo la semana número 69. Todavía estamos viviendo. Fíjense que primero nos dicen que las semanas son semanas de Chabúa, de 7 años. ¿Cuánto tiempo ha pasado de la crucifixión hasta el año este año en que estamos, el 2022? Han pasado 1991 años. En vez de pasar los 7 años que se supone que sea la semana, han pasado ya 1991 años. Oigan, y todavía sigue contando porque el rapto todavía no ha llegado.
¿Lo ven? O sea que eso todavía sigue por ahí para allá hasta que supuestamente ocurre el rapto. Lo otro, o sea, estamos ahora diciendo más o menos las incongruencias en la interpretación que ellos dan. Lo otro, la profecía dice que esas 70 semanas o esos 490 años están determinados. Determinados exclusivamente para ¿quiénes? Para los judíos. O sea, para el pueblo de Israel. Están determinados, están separados, están asignados solamente para el pueblo de Israel, para los judíos. ¿Ven? Sin embargo, ellos en su interpretación meten a los gentiles dentro de la profecía. Qué contradicción, ¿verdad? Las 70 semanas están determinadas para los judíos, pero ellos en su interpretación meten a los gentiles dentro de la profecía que está destinada para los judíos exclusivamente. Oigan, y no solamente lo meten dentro de la profecía, sino que fíjense en ustedes, la profecía en su totalidad se supone que tenga 490 años, que sean para los judíos. Ya van 1991 años desde la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo al 2022. O sea, no solamente meten a los gentiles dentro de la profecía que está dedicada solamente a los judíos, sino que encima de eso le dedican muchísimo, pero muchísimo, oigan, aquí casi 2000 años. Es decir, que le han dedicado, se ha dedicado hasta ahora, prácticamente 4 veces el tiempo a los gentiles del tiempo que supuestamente era dedicado solamente para los judíos. Ven ustedes la incongruencia, ¿verdad? Las contradicciones. Para que tengan una idea, miren lo que vamos a hacer. Vamos a sacar el conteo. Originalmente eran 70 semanas, ¿verdad? Se supone que fueran 70 semanas. ¿Desde cuándo? Desde que comenzaba hasta que terminara. Esas 70 semanas, ¿sabe en cuánto se han convertido? Hasta el 2022, o sea, hasta el año en que estamos. Esto todavía sigue corriendo, porque todavía no ha ocurrido el rapto. ¿Saben cuántas semanas? 353.4 semanas. Miren ustedes cómo se ha multiplicado eso. 353. Estas que eran originalmente 70, ya vamos por la 353. Ya mismo caemos en las 354 semanas. Para que ustedes vean. Estas 70 semanas eran de 490 años, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 70 por 7 son 490. Desde que comenzaba. ¿Sabe en cuánto vamos hasta ahora? Desde aquí hasta el año 2022. 2474 años. 2400. O sea, que esta profecía la han ampliado de una manera extraordinaria. Con la interpretación que ellos le dan. Oigan, y los años siguen corriendo. Para el año que viene, que ya falta poco, vamos a tener 2475 años. Y así sucesivamente. Para que ustedes vean, ¿verdad? Las incongruencias, las contradicciones en la interpretación de la profecía. Bueno, pero eso es lo que ellos interpretan. Y eso es lo que ellos creen y eso es lo que ellos predican. Le habíamos dicho, ¿verdad? Previamente que en realidad, había algo detrás de esto. Que en realidad el enemigo, hermanos, el enemigo tenía un propósito cuando él introdujo dentro de la iglesia cristiana este concepto. ¿Verdad que se lo habíamos dicho? Él tiene un propósito, recuerden, ese es el individuo. Era después de Dios, o sea, después de Elohim, las tres divinas personas.
Él era la cuarta persona, él era el que más sabía, el que más poder tenía. O sea que estamos ante una persona que sabe verdaderamente y nos conoce. Pues sabíamos que cuando él se inventó esta teoría del rapto secreto, del arrebatamiento, él tenía un propósito detrás de eso. Bueno, pues quiero, antes de empezar ahí, en estos 7 años, hermanos, en estos 7 años, también ellos dicen en su teoría del rapto secreto que durante estos 7 años va a surgir lo que se llama el anticristo. Aquí. Y que durante estos 7 años va a reinar el anticristo. O sea que el anticristo no va a surgir hasta después del rapto, según ellos interpretan. Cuando estemos estudiando la profecía, hermanos, de lleno, vamos a demostrar que también en eso están equivocados, muy equivocados. Realmente no pegan una, como dicen los deportistas, ¿verdad? Bueno, pues realmente, como les decía, el enemigo tiene un propósito específico cuando él introduce estos conceptos, esta interpretación de las 70 semanas o la 70ª semana. ¿Ven? ¿Cuál es el propósito? Miren, en primer lugar, de seguro, voy a borrar aquí, espero que hayan tomado nota. De seguro, ustedes tienen que haber escuchado sobre el ecumenismo, ¿verdad? El ecumenismo. ¿Qué es el ecumenismo? El ecumenismo lo que hace es que promueve la unión de todas las iglesias. La unión de todas las iglesias. No importa la creencia que usted tenga, no importa la denominación religiosa que usted pertenezca, lo que promueve es la unión de las iglesias. Dice y postula esta creencia del ecumenismo que todas las denominaciones religiosas deben dejar atrás las discrepancias religiosas o las doctrinas particulares que cada iglesia tiene. No, olvídate de eso. Deja eso atrás. Vamos a concentrarnos, vamos a centralizarnos en aquellas donde convergemos. O sea, en esos puntos comunes donde nosotros estamos de acuerdo. Eso es lo importante. ¿Por qué? Porque lo que queremos es la unión. No queremos la desunión. Queremos que todas las iglesias nos unamos. ¿Lo ven? Queremos que todas las iglesias nos unamos. De hecho, hace muchos años se cantaba un corito que decía lo siguiente. Y después de esto, lo más seguro, ustedes me van a matar. No importa de dónde tú vengas, si detrás del Calvario tú estás, si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano serás. Y así sucesivamente, ¿verdad? ¿Qué promovía el corito? Pues precisamente el ecumenismo. Eso es. No importa de la religión que tú seas, no importa cuál sea tu creencia, no importa. Si tu corazón, si tú estás detrás del Calvario, si tú crees en Dios, amas a Dios, miren lo que postula. Si tú amas a Dios, ¿verdad? A Dios y al prójimo, mi hermano, no hay problema. Ya tú estás salvo. Eso es lo único que a Dios le interesa. Que ames a Dios y que ames al prójimo. ¿Ven? Eso es lo que postula prácticamente el ecumenismo. No importa
las doctrinas particulares de cada denominación religiosa. No importa si esas creencias se ajustan a la palabra de Dios. No importa la forma en que tú adores. No importa si tus creencias se basan en la Biblia o se basan en otra cosa como en el paganismo. No, no, no. Lo único más importante para Dios es que sencillamente tú ames a Dios, ames al prójimo y ¿sabes qué? Vamos a unirnos porque somos aceptados por Dios. Ese es el ecumenismo. Ahora, esta creencia se combina con otra que ha salido más recientemente. Esta otra creencia este es el ecumenismo, ¿verdad? Esta otra creencia es el universalismo. ¿Qué es lo que postula esta otra creencia? Esta otra creencia postula lo siguiente: Dios es amor. Primera de Juan 4:8 lo dice, ¿verdad? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ellos dicen, oye, Dios no solamente es amor, Dios es la esencia misma del amor. Dios es la fuente de donde sale todo el amor. Y como Dios es amor, Dios es incapaz de hacerle daño a nadie. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Si Dios te ama, Dios no te va a hacer daño. Tú no le haces daño a una persona que amas, pues por lo tanto Dios no nos va a hacer daño. Entonces, ¿qué pasa? Pues como Dios nos ama y Dios es incapaz de hacernos daño, significa entonces que la sentencia que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 23, donde dice que la paga del pecado es muerte. Pues tú sabes que Dios es amor y Dios es incapaz de ejecutar esa sentencia, porque como Él es incapaz de hacerle daño a nadie, oye, mucho menos va a ser capaz de matar a alguien. Dios definitivamente no le va a hacer daño a nadie. Dios no va a ejecutar esa sentencia. Lo que significa algo parecido, que no importa lo que tú hayas creído, no importa lo que tú hayas hecho durante toda tu vida, no importa. Dios, miren esto, Dios nos va a aceptar tal y como somos. Tal y como somos. Es decir, que Dios no espera que después de tú haberle recibido, Él no espera que tú cambies tu comportamiento. O sea, que Dios trasciende todo eso. Tú no tienes que cambiar nada. Ve así como tú estás a donde Él. Y después que vayas a Él, Él te acepta tal como eres. Y tú puedes seguir comportándote como lo hacías antes. Igual, no hay problema porque Dios es amor. ¿Saben qué? Este concepto se ha introducido de una manera extraordinaria en la iglesia. En las iglesias. Se ha introducido de una manera extraordinaria en las iglesias. Al punto, mis amados hermanos, que hoy en día hay algunos dirigentes religiosos que le dicen a sus feligreses que no hay problema. Ustedes se pueden convertir al cristianismo, vengan a la iglesia. El Señor los acepta a ustedes así como son. ¿Y saben qué? Ustedes pueden seguir comportándose igual, porque Dios los ama. Recuerden, la base es que Dios es el amor. Ustedes pueden seguir practicando lo que antes hacían. Aunque
eso que usted esté practicando sea una abominación, un rechazo de la palabra de Dios. Aunque sea un rechazo, no importa, el Señor te va a aceptar. Y no importa, como quiera, vas a poder seguir comportándote de la misma manera. Miren, esto ustedes lo tienen que saber porque ustedes se tienen que haber dado cuenta. Todos ustedes ven televisión y ven películas, ven series y el asuntito este, ¿cómo que se llama? Lo nuevo esto. Netflix. Pues, ven Netflix también. Hermanos, ustedes se tienen que haber dado cuenta que no hay una película, no hay una serie, no hay un programa en que no nos metan una escena de homosexualismo o lesbianismo. Oigan, hasta en los muñequitos ya está saliendo. Hay una crítica con eso, ¿verdad? Hasta en los muñequitos. Pero no hay una escena en una película que no aparezca una escena de homosexualismo o lesbianismo. ¿Saben lo que los líderes religiosos dicen? No importa que tú seas homosexual o lesbiano, no importa. El Señor te acepta tal y como eres. Y tú te puedes seguir comportando igual. Puedes seguir practicando lo mismo. Porque Dios es amor. Dios te acepta. Acuérdate que aquí lo más importante es el amor. Miren, no solamente aceptan a los feligreses. Hoy en día, y ustedes lo tienen que saber, hoy en día están ordenando al ministerio para predicar la palabra de Dios. ¿A quiénes? Homosexuales y a lesbianas. Homosexuales y lesbianas. Predicando la palabra de Dios. Practicando el pecado que Dios aborrece. Oigan, ¿por qué ustedes creen que Dios borró de la faz de la tierra a dos ciudades que se llamaban Sodoma y Gomorra? ¿Por qué? Porque practicaban ese pecado y no se querían apartar, no lo querían dejar. Es decir, que Dios nos está diciendo, eso es malo, yo no lo acepto, ya destruí en el pasado. ¿Cómo lo vas a seguir haciendo? ¿Ve? Pero ellos, basados en el amor de Dios, Dios nos acepta. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Proverbios 28:13, texto que también ustedes conocen. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hermanos, no estamos diciendo que las personas que practican estos pecados, Dios no los pueda perdonar. Yo no estoy diciendo eso. Dios está dispuesto a perdonarlos. Dios está dispuesto a aceptarlos. Pues seguro que sí, son almas de salvación. Y es un pecado como cualquiera otro. Y se puede uno arrepentir de ese pecado. Pero la palabra me dice que lo tienes que confesar y te tienes que apartar. Que si lo continúas haciendo, definitivamente no puedes ser perdonado. No puedes ser aceptado. ¿Me van siguiendo? Pero como Dios es amor, dicen ellos, a Dios no le interesa eso. Los dejo para ustedes. Bueno, y ustedes se estarán preguntando, ¿y por qué el hermano Pedro saltó desde la semana 70 y el concepto del rapto, la teoría del rapto, al asunto este de ecumenismo y universalismo? Lo que pasa es que dentro de la teoría del rapto o el arrebatamiento hay una creencia muy, pero que muy parecida a esto que hemos estado presentando. ¿Cuál es la enseñanza que ellos dicen? Hermanos, ellos dicen, o sea, cuando me refiero a ellos, me refiero
a los teólogos y a los hermanitos, ¿verdad?, que creen en la teoría del rapto, el arrebatamiento. Ellos dicen en su teoría que después que ocurre el rapto, porque ustedes saben, y esto ya lo habíamos dicho anteriormente, ustedes saben que cuando ocurre el rapto, Dios a quienes se van a llevar es a los fieles, a los justos, a los buenos, a los que van a ser salvos. Entonces, ¿quiénes se van a quedar? Pues los malos, los injustos, los infieles, los que se van a perder, los pecadores, ¿verdad? Es decir, que cuando ocurre el rapto, Él se va a llevar a los buenos y a los fieles para el cielo. Pero que como los pecadores se van a quedar aquí en la tierra, durante esa semana número 70, la 70ª semana, esos 7 años, ¿sabe lo que Dios va a hacer? Dios le va a dar una segunda oportunidad para que ellos se arrepientan y se puedan salvar. Eso está dentro de la creencia de la teoría del rapto o el arrebatamiento. ¿Lo ven? ¿Pueden ustedes creer algo como eso? ¿Qué mensaje nos están dando con esa creencia, hermano? ¿Qué mensaje? Nos están diciendo lo siguiente. No, pues, tú puedes hacer lo que tú quieras en tu vida. Tú puedes dedicar prácticamente toda tu vida a seguir pecando, violando las leyes de Dios, los mandatos de Dios. Olvídate, tú haz lo que tú quieras durante toda tu vida. ¿Tú sabes qué? Lo único que tú te tienes que preocupar, darte cuenta cuando ocurre el rapto. Y nos vamos a dar cuenta, porque ellos dicen que el rapto es secreto, pero también dicen que todos nos vamos a dar cuenta cuando ocurra. O sea, que tampoco va a ser tan secreto nada. Y supuestamente nos tenemos que dar cuenta porque van a desaparecer gente, pilotos de aviones, se van a estrellar aviones, se van a estrellar carros, y bueno, va a haber un pandemonio aquí. Anyway, nos vamos a dar cuenta cuando ocurre el rapto, según ellos, ¿verdad? Según ellos dicen. Así que como quiera nos vamos a dar cuenta, no es tan secreto nada. Pues ¿saben qué? El mensaje que nos están diciendo es, haz todo lo que tú quieras. Y cuando ocurre el rapto, cuando tú veas que se llevaron a los buenos, ya tú sabes que lo que te quedan son 7 años para tú arrepentirte. Yo digo, pues fíjate, esto está chévere. Esto es maravilloso. Porque pues yo sigo haciendo lo que me da la gana. Sigo pecando, sigo fornicando, sigo haciendo lo que me da la gana. Y voy contando 1, 2, 3, 4. Al quinto año de rapto, yo digo, espérate, ya lo que me quedan son 2 añitos, así que déjame prepararme, me voy para una iglesia, cojo mi Biblia debajo del brazo, me la meto debajo del brazo y me voy para la iglesia, me siento y, ay Señor, aquí estoy, después que he hecho todo aquello, ¿ves? Hermanos, ese es el mensaje que se está llevando. Ese es el mensaje. Ustedes saben cuántos millones y millones y millones de personas se han perdido, han muerto sin esperanza y sin salvación, creyendo en esa supuesta segunda oportunidad que Dios le va a dar. Millones y millones de personas. Ustedes saben cuántos millones y millones de personas están muriendo hoy en día y seguirán muriendo en el futuro. Porque sencillamente ellos están esperando que ocurra el rapto para arrepentirse, porque como vamos a tener 7 años ahí para el arrepentimiento, acuérdate, es una segunda oportunidad, hay que aprovecharla. Están esperando que ocurra el rapto. ¿Y qué pasa? Se mueren y el rapto no llega. ¿Y qué pasó con esa alma? Se perdió. ¿Saben qué? Eso es un invento del diablo. Es un invento del diablo. Para seguir acumulando gente que se están perdiendo. Engañando a la gente para que se pierdan. ¿Sabe lo que hace la gente con esa creencia? Los que creen esa creencia.
lo que hacen es promoviendo, ¿verdad?, que nosotros y todo el mundo siga posponiendo su decisión de arrepentimiento. Siga posponiendo su decisión de salvación, hacia la salvación. Por lo tanto, hermanos, eso es un invento del diablo. Segunda oportunidad, en serio, mira lo que el apóstol Pablo dice. Hebreos 9, 24 al 28. Mira cómo dice el apóstol Pablo. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse, ¿cuándo? Ahora, por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Está haciendo referencia a los servicios del santuario. De otra manera, fíjense lo que dice. De otra manera, le hubiera sido necesario, ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo, padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó ¿cuántas veces? Una sola vez, para siempre, por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido, para que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido ¿cuántas veces? Una sola vez, para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo nos quiere decir aquí, hermanos? El apóstol Pablo lo que nos quiere decir es lo siguiente. Mira, no te equivoques. No te equivoques. Esta vida que Dios te da la oportunidad de nacer y vivir aquí. Es un regalo. Es una oportunidad que Él te da para que tú te salves, para que tú puedas tener vida eterna junto a Él. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Nos sigue diciendo, mira, si Dios de alguna manera quisiera verdaderamente dar una segunda oportunidad, si Dios quisiera dar una segunda oportunidad, ¿sabe lo que tuviera que hacer? Lo está diciendo en sus palabras. Tuviera que venir nuestro Señor Jesucristo y volver a morir, volver a ofrecerse en sacrificio por esa nueva oportunidad. Es decir, nueva oportunidad, segunda oportunidad, pues requiere otro sacrificio. Eso es lo que nos está diciendo ahí. ¿Y sabe qué? Él mismo dice, eso no va a ocurrir. ¿Por qué eso no va a ocurrir? Porque Él dice que nuestro Señor Jesucristo se ofreció ¿cuántas veces? Una sola vez. Una sola vez. Por lo tanto, ¿cuántas oportunidades tú tienes para salvarte? Una sola oportunidad. ¿Cuál oportunidad? Esta que tú estás viviendo. No hay ninguna otra segunda oportunidad. Eso es un invento del diablo para que tú te pierdas. Eso es un invento del diablo. ¿Lo ven? Así que esta es la única oportunidad que nuestro Señor Jesús y Dios te da para que tú y yo la aprovechemos. Por lo tanto, desecha esa creencia. Eso es mentira. Eso no va a pasar.
No esperes a que venga el rapto para arrepentirte. No, arrepiéntete. Consagra tu vida al Señor ahora. Porque hay solamente una sola oportunidad. Y es esta. Que Dios te acompañe. Por otra parte, mis amados hermanos, hay otra creencia, les dije que eran dos. Hay otra creencia que ellos tienen que también va a pasar durante ese periodo. Recuerden que la segunda oportunidad, según ellos, va a ser en ese periodo de los 7 años. Hay otra cosa que ellos piensan que también va a suceder durante ese periodo. Ustedes saben que la mayoría de las iglesias cristianas, especialmente las iglesias evangélicas, ellos creen y predican que la nación, ¿verdad?, completa de Israel, continúa siendo el pueblo de Dios. O sea, sigue siendo el pueblo exclusivo de Dios, que nunca ha dejado de ser el pueblo exclusivo de Dios, según ellos, ¿verdad? Pues, ¿qué dicen ellos? Que durante estos 7 años también, fíjense que muchas cosas van a pasar en esos 7 años. Cosas que no han pasado acá, en estos 2000 años. En estos 7 años, ¿sabe lo que va a pasar? Que Dios va a dedicar estos 7 años a predicarle a los judíos, a la nación de Israel. Estamos hablando de la nación de Israel completa. La nación, el pueblo de Israel como nación. Que Dios se va a dedicar entonces a predicar para tratar de convencerlos de que lo acepten como el Mesías. ¿Y saben qué? Ellos dicen que Jesús lo va a lograr. Va a lograr convencerlos para que lo acepten. Es decir, que durante estos 7 años, ¿verdad?, en algún momento, la nación judía se va a convertir en su totalidad, toda la nación, al cristianismo. O sea, que van a aceptar al Señor Jesús como el Mesías en esos 7 años. ¿Y saben qué? Toda la nación judía se va a salvar. Toda la nación judía se va a salvar. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso!, ¿verdad? Fíjense ustedes lo que ellos dicen. Que Dios va a lograr en estos 7 años lo que no ha logrado en 1991 años hasta el día de hoy. Desde la crucifixión hasta el día de hoy no ha logrado que la nación judía completa se convierta. Pero lo que no ha logrado en estos 2000 años casi, en 7 años, nuestro Dios lo va a lograr. ¿Lo creen ustedes? ¿Lo pueden creer? O sea, la pregunta es, si Dios va a hacer algo, tiene que ser algo demasiado espectacular, ¿verdad?, para convencerlo. Pero si lo vas a hacer en esos 7 años, ¿por qué no lo haces ahora? ¿Por qué no lo has hecho desde la crucifixión? No hay razón ninguna. ¿Me van viendo ustedes? Incongruencias. Muchas incongruencias y muchas enseñanzas muy bien pensadas que el enemigo ha hecho, ¿verdad? Bueno, vamos entonces a lo nuestro. Vamos a ver si nos da tiempo. Nos quedan ya más que 15 minutos. Ya le hemos presentado bastante, ¿verdad?, bastante en detalle lo que es la teoría del rapto y el arrebatamiento y los conceptos estos que están detrás, ¿verdad? Las enseñanzas que están detrás de la teoría esta, que en verdad no las hablan, pero están detrás, están ahí. Pues ahora lo justo y razonable es que nosotros entonces vayamos a la profecía y comencemos a interpretarla correctamente. Porque es lógica, si le dijimos, esta es una forma incorrecta de interpretación, lo más lógico es que ahora yo les diga, bueno, la forma correcta de interpretar es esta, ¿verdad que sí? Para eso vamos nuevamente a la profecía, y es exactamente a la misma profecía que ellos hacen referencia. Daniel 9, 24 al 27.
70 semanas están determinadas, ¿ven? Determinadas sobre tu pueblo, asignadas a tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Hermanos, estos son eventos que van a ocurrir dentro de la profecía. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, ¿desde cuándo? Desde que salga la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, o sea, 69 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces el 27 dice, y por otra semana, 7 y 62, ¿son cuántas? 69. Y otra semana, ¿cuánto es? Una más, 70. Y por otra semana, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, ¿cuándo? A la mitad de la semana. ¿De qué semana? De la otra semana. ¿Y cuál es esta otra semana? La semana número 70. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ok. Aquí la profecía nos da la profecía completa. Ustedes recuerdan cuando nosotros discutimos la profecía de Gog y Magog, ¿verdad? ¿Qué fue lo primero que nosotros hicimos para interpretar correctamente la profecía de Gog y Magog? Pues sencillamente nosotros lo primero que hicimos fue que sacamos algunos datos importantes que nos da la profecía. ¿Por qué? Porque esos datos a nosotros nos van a ir guiando de la mano para poder darle la interpretación correcta. ¿Cuáles son esos datos? Aquí los tenemos. Los hemos resumido para cortar el tiempo, ¿verdad? Repasando los datos que ofrece la misma profecía. ¿Cuál es el primer dato? Que el periodo completo, hermanos, completo de la profecía dura 70 semanas. Es decir, 490 años. No pare más. El periodo completo dura 490 años. ¿Qué otro dato nos da? Que la profecía se va a dividir en 3 partes. Una de 7 semanas, otra de 62 semanas y la última de 1 semana. ¿Cuántas semanas son? 7, 62 y 1 son las 70 semanas de la profecía. ¿Ven? ¿Ven cómo el Señor nos va guiando? ¿Qué otro dato nos da? En el versículo 26, si repasamos, nos dice claramente que la vida del Mesías se le quitará cuando después, por eso está en mayúscula, después de la semana número 69. Y como la profecía está dada en semanas, ¿cuál es la semana después de la 69? Pues la semana número 70. ¿Ven? O sea, que la vida del Mesías se le va a quitar durante, en algún momento, en la semana número 70. Ese es otro dato que nos da la misma profecía. ¿Qué otro dato nos da? En el versículo 27 nos da otro dato. Nos dice, la misma profecía nos dice que específicamente la vida al Mesías se le va a quitar ¿cuándo? Ya no va a ser durante la semana número 70. Ahora nos dice, va a ser específicamente a la mitad de la semana número 70. Se le va a quitar la vida al Mesías a la mitad de la semana número 70. Hay una serie de eventos que van a suceder en el versículo 24, ¿verdad? Aquí lo dice, que van sucediendo según la profecía se va dando.
hermanos, esto es algo bien importante. El Señor en esta ocasión y en todas las ocasiones que el Señor nos da profecía, ¿dónde? Vamos a borrar un poquito aquí. Cada vez que el Señor nos da una profecía, ¿dónde? Incluye periodos de tiempo. La profecía nos da los periodos de tiempo, pero también sabe que nos da los eventos que van a ocurrir durante la profecía. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nosotros sepamos y nosotros podamos seguir el tracto de la profecía, para que nosotros sepamos dónde comienza un periodo y dónde termina el otro. ¿Ves? Y el Señor nos dice, mira, te voy a dar este periodo de tiempo, va a ser de aquí a aquí. ¿Y cómo tú lo vas a saber? Porque entonces, en este momento, cuando se cumple este periodo, va a ocurrir este evento. Y cuando pase al otro periodo, va a ocurrir este otro evento. ¿Ves? Es decir, que las profecías combinan periodos de tiempo con eventos. Es que Dios es maravilloso para que nosotros no nos perdamos. ¿Lo ven? Ahora, como hicimos en la primera, ya pienso que más o menos vamos siguiendo lo que queremos decir, ¿verdad? Ok, ya sacamos los datos, especificamos, ¿verdad? Lo que dice la profecía, da periodo de tiempo y da también algunos eventos, para que podamos localizar esos eventos y nos podamos colocar dentro de la profecía. ¿En qué época, en qué momento estamos en la profecía? Ocurrió esto. Pues mira, está ocurriendo esto dentro de la profecía. ¿Ocurrió esto otro? Pues mira, esto es lo que está pasando. Estamos dentro de la profecía. ¿Ves? Ok. Como hicimos en la primera, ¿verdad? Que nosotros no entramos de lleno en los detalles de las 70 semanas. No entramos en los detalles. ¿Por qué? Porque siempre pasa lo mismo. Cuando uno entra en mucho detalle, fíjese, yo no he querido entrar en tanto detalle. Y fíjese todo lo que hemos cubierto, ¿verdad? Si nosotros entramos en más detalle todavía, ¿qué va a pasar? Lo más seguro se van a perder. Se van a perder. Y encima de eso van a perder el punto de vista, van a perder lo más importante, que es precisamente los periodos de tiempo y los eventos que van a ocurrir durante la profecía, ¿verdad? Ok. El Señor nos da profecías, su santa palabra. ¿Para qué? Para hablarnos, para dirigirnos, para enviarnos mensajes. Pero también sabe para qué nos da las profecías, hermanos. Para que nosotros, los estudiosos o los lectores de la palabra de Dios, podamos localizar dentro de la profecía el tiempo que nos ha tocado vivir. ¿En qué sentido es eso? Porque a través de la profecía nosotros vamos a saber en qué tiempo estamos viviendo. Si estamos viviendo antes del cumplimiento de la profecía, si estamos viviendo durante el cumplimiento de la profecía, o si estamos viviendo en un tiempo posterior, después del cumplimiento de la profecía. Y de esa manera ya nosotros vamos a saber en qué tiempo nosotros estamos viviendo, en qué tiempo nos ha tocado vivir. Les voy a dar un ejemplo para que ustedes vean que esto siempre es así. Siempre es así. Miren, nuestros hermanos en su interpretación, incorrecta como está, pero en esa interpretación, fíjense, nuestros hermanos dicen, ¿verdad?, que el año 2022 ahora es este. Pero en su interpretación, ¿en qué periodo
de la profecía de las 70 semanas, estamos viviendo según ellos. Pues miren, estamos viviendo en este periodo de la profecía. De aquí a aquí. ¿Ve? No estamos viviendo en este. No estamos viviendo en este. Y mucho menos en aquel. No, estamos viviendo en este. ¿Por qué? Porque estamos todavía en el 2022. ¿Ven? En este periodo. Fíjense que el propósito siempre se cumple. Aunque la profecía esté mal interpretada, siempre uno logra situarse, uno logra localizar el tiempo en que está viviendo con relación a la profecía. ¿Ok? Bueno, nosotros vamos a comenzar con el pie derecho. Vamos a ver a cuánto tiempo, hasta dónde podemos llegar. Fíjense lo que hicieron nuestros hermanos. Sí, 5 minutos, esto son los que me quedan. Fíjense lo que hicieron nuestros hermanos. Para interpretar la profecía, las primeras 69 semanas, ellos dicen, pues como la profecía dice que se le va a quitar la vida al Mesías después de la semana número 69, pues en vez de ser después, es al terminar la semana número 69. A ellos les dio la gana de decir eso. Pues eso fue lo que hicieron. Entonces, ¿qué hicieron? Pues entonces, la vida del Mesías, ¿cuándo se la quitaron? En la crucifixión. ¿Verdad? Pues entonces, ¿qué ellos hicieron? Pues entonces, las 69 semanas terminan aquí, con la crucifixión. ¿Y qué hicieron? Fueron entonces, de aquí para acá, restaron los 483 años. Pues mira, es aquí donde empieza. ¿Y qué pasó ahí? Pues yo no sé, pero sé que es ahí porque como la crucifixión es a los 483 años y lo crucificaron el 31 después de Cristo, pues entonces de ahí para acá, ahí fue que empezó la profecía. ¿Ven ustedes? Qué manera más linda, ¿verdad? De interpretar. Nosotros vamos a empezar con el pie derecho. ¿Qué nos dice la profecía? Vamos allá. Ok, ¿qué nos dice la profecía? Nos dice la profecía lo siguiente. Sepa pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas y se volverá a edificar la plaza y el muro de tiempo. Ok, ¿cuándo es el punto de partida de la profecía? Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Ese es el punto de partida de la profecía. Cuando se dé la orden para reedificar, estructurar, restaurar y edificar Jerusalén. ¿Ok? Entonces, si nosotros estuviéramos viviendo, digamos, 20 o 30 años atrás, para poder localizar esa fecha, tendríamos que ir a la biblioteca y tendríamos que leer unos cuantos libros de historia de esa época, para entonces, leyendo esos libros, ir tratando de buscar a ver cuándo fue que se dio esa orden, si es que el libro la registra. Y si este libro no la registra, pues hay que leer el otro. Y si el otro, pues tampoco, ¿verdad? Hay que seguir leyendo libros. Gracias a Dios nos tocó vivir la época digital. Ahora todo está, mis hermanos, miren, al alcance de un celular. Sin embargo, cuando vamos a la historia, nos damos cuenta y leemos y buscamos si se dio alguna orden para restaurar Jerusalén, encontramos que se dio no una, no dos, se dieron 3 órdenes diferentes. 3 órdenes diferentes por 3 personas diferentes en 3 años diferentes. ¿Qué es lo que nosotros encontramos? Encontramos lo siguiente. Estos fueron los diferentes decretos que se dieron para la restauración de Jerusalén. Ciro, el rey Ciro,
dio el primero en el 537 a.C. Darío dio el segundo en el 520 a.C. y Artajerjes dio el tercero en el 457 a.C. Entonces, ¿cuál de ellos es el correcto? Son tres. ¿Cuál de ellos es el correcto? Tenemos entonces que volver a la profecía y ver si nos da un detalle. ¿Qué detalle nos da la profecía? La profecía nos dice que esa orden tiene que incluir restaurar y edificar. Dos cosas, ¿verdad? Restaurar y edificar. ¿Restaurar qué cosa? El templo. ¿Edificar qué cosa? La ciudad. Se tienen que cumplir las dos cosas, porque eso es lo que dice la profecía. Entonces, cuando vamos a los decretos, encontramos lo siguiente. Recordemos, hermanos, una cosita, antes que nada. Recuerden que tenemos que localizarnos también en el tiempo y espacio que se está dando esto. Recuerden que esto se está dando cuando Babilonia, el imperio de Babilonia, con el rey Nabucodonosor, invade a Jerusalén. Y entonces se lleva a todos los habitantes de Jerusalén y destruye todo lo que hay. Destruye todo lo que hay. A esos habitantes los distribuye en el imperio, en diferentes ciudades del mismo imperio de Babilonia. Babilonia termina, ¿verdad? Y empieza el otro imperio, que es Medo-Persia. Estas órdenes se dan bajo el imperio de Medo-Persia. ¿Ve? Para aquellos que les gusta un poquito la historia. O sea, que los tres reyes son de Medo-Persia. ¿Ok? Medo-Persia. ¿Qué es lo que descubrimos? Que los primeros dos decretos, o sea, el de Ciro en el 537 y el de Darío en el 520, se les dio permiso a los israelitas para ir a restaurar el templo. Pero no se les dio permiso para edificar la ciudad. Es decir, se les dio permiso y les dijo, en el aspecto religioso, si tú quieres ir a adorar al templo, restáuralo y ve allá y puedes ir a adorar. Pero no puedes edificar la ciudad. No te puedes constituir como nación. Eso fue los primeros dos decretos. Así que los judíos dijeron, bueno, pues si es así, entonces no voy. Porque entonces, ¿para qué? Ir a construir el templo y para allá, para virar para atrás. Eso no la hace. Pero cuando vino Artajerjes, en el 457, descubrimos que sí dio el permiso para las dos cosas. Para restaurar el templo y para restaurar y para edificar la ciudad. Incluía las dos cosas. El decreto de Artajerjes. Pues entonces el punto de partida es el decreto de Artajerjes. ¿En qué año fue? En el año 457 antes de Cristo. Y ya me pasé del tiempo, pero quiero mostrarles algo. Para que ustedes vean que no les estoy engañando. Les dije que estamos en la época digital, ¿verdad? Época digital. No tenemos que ir a leer libros en la biblioteca. Usted busca aquí en Google, que es el más que sabe. Y mire, en la primera dice, ¿verdad? Los 3 decretos. ¿Para qué? Para reconstruir Jerusalén. Está, ¿verdad? Usted le da aquí los 3 decretos. Y dice, profecía, patrón profético, 3 decretos. Usted ve que yo no les estoy mintiendo. ¿Cuántos decretos fueron? 3 decretos. ¿Ve? Si usted lee eso completo, abre el enlace, va a darse cuenta que fueron 3 decretos, lo mismo que yo le estoy diciendo. Pero entonces, aquí hay unas preguntas relacionadas. ¿Ven las preguntas relacionadas? Vamos a darle a esta pregunta que dice, ¿cuándo se dio la orden para reconstruir Jerusalén? ¿La tiene? Vamos a darle. Respuesta rápida. ¿En qué año? 457 antes de la era cristiana.
Lo tenemos, ¿verdad? Hermano, no les estoy mintiendo. No les estoy mintiendo. Estamos yendo por los canales. Vamos en la dirección correcta, con la interpretación correcta, con el punto de partida correcto. Se me terminó el tiempo. Por lo tanto, vamos a tener que seguir en el próximo estudio, ¿verdad? Así que recuerden nuestro ministerio, escrito está Lucas 4.8. Tenemos nuestro canal en YouTube y nuestra página en Facebook. Escudriñando las Escrituras para tu salvación eterna. Te esperamos la próxima semana. Así que nuestro Dios les colme de sus grandes bendiciones. Amén.